Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. Tengo el honor de entrevistar a la escritora Laura Fuentes, una escritora mexicana. Empezó a escribir en el año 2015. Tiene 4 libros o 6, Laura. ¿Me estás preguntando? Sí. No, Cuéntanos tengo un más. poco sobre ti, sobre cuántos libros has escrito, tu proceso en la Bueno, escritura. ahorita terminados, tengo 11 novelas terminadas. Publicadas, ahorita tengo dos y en octubre estaré publicando la tercera. Y pues empecé en el 2015 a escribir en Wattpad y de ahí pues me atreví a querer publicar. Obviamente empecé con la parte tradicional de ir a publicarme con una editorial y entonces pues perdí mucho tiempo ahí, la verdad. De aquí que te responden y las que te responden pues no. La mayoría son negativas y pues tuve la experiencia con tres editoriales. Publicaron tres, no, bueno, dos publicaron tres novelas y la tercera pues ni siquiera se concretó porque terminamos de cancelar el contrato, yo lo cancelé porque pues ya no me estaba gustando porque ya empezaban a querer cobrar y dije, "Ah, esto ya me suena a otra cosa, ¿no?". Y pues hace poco, este año, decidí ya embarcarme en la independencia editorial, ser independiente y la verdad es que no me arrepiento. La experiencia ha sido muy buena y ahí van los libros. Misión Secreta ha tenido muy buenas reseñas. Apenas publiqué Zion este mes, pues lleva muy poquitos días publicado el libro y bueno, pues lo estoy promoviendo dentro de las redes sociales. Este libro ya era de los que se habían publicado las editoriales anteriormente. Es su segunda edición, digamos así. Y bueno, pues ya está publicada. Para la gente que ya la había leído, pues sí se van a encontrar con un poquito de cambios. No tantos cambios estructurales, sino más pulido, pues, el texto, que pues ni siquiera la editorial se dignó a corregirlo bien. Entonces, pues sí, fue una experiencia agridulce, más agria que dulce, digo yo. Y esa es más o menos mi historia, a grandes rasgos. Cuéntanos un poquito sobre estos 2 libros, sobre Zion y Misión Secreta. Presenta 2 mundos diferentes, uno que es más fantástico y otro un poco más realista, ¿cierto? ¿Cómo fue el proceso de la construcción de estos mundos? ¿Qué elementos históricos y culturales ocupaste para crearlo? Bueno, empezar con Misión Secreta realmente el detonante fue que yo vi un documental de un actor, que ahora es actor, eh, estadounidense que viajaba por el mundo para ver cómo era la vida de la comunidad LGBT en diferentes países. Y cuando le tocó ir a Brasil, me impactó mucho ese programa porque entrevistaron, porque eran dos, digamos, conductores del programa, de la comunidad LGBT, obviamente, y entrevistaron a un policía que en sus días libres su hobby es asesinar homosexuales de las favelas en Río de Janeiro. Entonces, eh, pareciera que es ficción, pero lo más triste es que sí ocurre. Y hay casos también en Noruega, también en otros países, donde pues hay asesinos seriales de la comunidad. Entonces, de ese hecho real, yo hice toda la ficción de mi novela, ¿no? Y mis protagonistas son las que están buscando descubrir a un asesino en una comunidad de lujo en Manhattan, que está asesinando parejas del mismo sexo. Y con esa premisa, pues se desarrolla toda la novela, ¿no? Pero obviamente tomo un elemento real que está sucediendo en la sociedad actual, que es muy triste, pero sí sucede. Mucha gente dirá, ay, esto es ficción, ¿no?
Pero no, es la parte realista de la novela, ¿no? La parte más cruda y más terrorífica, ¿no? Y con respecto también al país, a la cultura de México, es muy machista, y que no, todavía hay una especie de tabú también con respecto al tema LGTB, también acá en Chile igual, se está abriendo muy de a poco igual. Y este tipo de libros ayudan también a que se hable más del tema. Claro, claro, ayuda a sensibilizar y ayuda a entender que pues no hay nada terrorífico dentro de la comunidad. Y es parte de mis pilares filosóficos de mi vocación como escritora, ¿no? Escribir para la comunidad, pero también sé que mis novelas lo puede leer cualquier persona, aunque no sea de la comunidad, y empatizar con los personajes. Eso es lo mágico de la literatura, porque aunque tal vez tú no seas de la comunidad, vas a entender y vas a empatizar con el personaje, ¿no? Al cual estás acompañando en su historia, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas a la investigación para tus novelas? ¿Qué tipo de fuente utilizas? Bueno, depende de la historia, ¿no? Hay unas cosas, hay unas novelas que no requieres tanta investigación, solamente empaparte un poquito de cierta información. Yo creo que ahí también, ahí está el detalle de muchos escritores que toman mucho tiempo para la investigación y se tardan años en publicar un libro, ¿no? Hay que saber moderar esa parte, ¿no? Decir, ok, con estos elementos puedo yo construir una historia creíble, factible, sustentada. Eh, en Comisión Secreta, obviamente, investigué más casos, pues, que hubiera en la prensa conocidos sobre asesinos seriales de la comunidad, ¿no? Eh, y con eso pude crear el perfil del asesino que aparece en la historia. Y en este caso fue Misión Secreta, ¿no? Con Zion, pues mi padre era antropólogo, entonces las culturas prehispánicas siempre han estado muy conectadas con mi vida, ¿no? Porque pues, teníamos libros de eso, ¿no? De muchas culturas, de México específicamente. Entonces, pues yo quise escribir algo y ese también fue un detonante. Fíjate, estos dos libros salieron por ver una serie de televisión, un documental, una serie documental, ¿no? Porque estaba viendo un documental en National Geographic sobre los mayas, sobre la cultura, y siempre me han gustado las culturas antiguas, la historia, o sea, es un tema que a mí me encanta en lo personal. Y entonces estaba viendo este documental y hablaban en ese tiempo de que pues fue un misterio porque desaparecieron, dejando todo en perfecta, o sea, en perfecto, las estructuras bien hechas, no hay señales de guerra, ni de enfermedades, ni hay osarios comunitarios, ¿no? Donde ahí se dan cuenta, ¿no? Los arqueólogos, ¿no? Que hubo tal vez una epidemia y murieron muchas personas en un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, ese es un gran misterio de los mayas, ¿no? ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó? Entonces, con este detonante, empecé a construir mi novela, Zion, y también a la hora de investigar, como bien comentas, en la parte de investigación, me topé con un poema maya sobre el amor eterno. Entonces, me gustó tanto que quise incluirlo y realmente me aboqué más a plasmar digamos, lo que consideraban el amor los mayas. Y de hecho tenían una mentalidad muy moderna, inclusive, ¿no? Eran muy evolucionados. No solamente eran, ¿cómo se llaman? Matemáticos, eran arquitectos y habían descubierto la astronomía y todo eso, sino que también tenían un concepto elevado de lo que era el amor, ¿no? Un amor de yo te dejo en libertad para que crezcas, ¿no? O sea, una equidad entre la pareja, ¿no? Y eso me gustó mucho de la poesía que vi. De hecho, me basé mucho en ella
para fundamentar la relación de mis protagonistas, ¿no? Entonces, pues depende, la investigación depende de cada novela. Por ejemplo, la novela que voy a publicar en octubre es histórica, entonces ahí sí la investigación es muy más intensa, porque tienes que adentrarte y sumergirte a la cultura de ese tiempo, al pensamiento, a la forma de ver la vida de las personas de esa época, documentarte en esos aspectos, los lugares, los hábitos, no sé, las formas, ¿no? Que tenían las personas de esa época. Entonces, esta novela que se llama Desde la trinchera empieza pues, en la época victoriana en Inglaterra, donde pues la gente que sepa de historia, esa época era muy represiva, era demasiado una represión social que tenías que cubrir, pues los géneros eran muy divididos, ¿no? Los hombres tenían que ser muy hombres y las mujeres tenían que ser muy mujeres. Entonces, obviamente, mi historia entra con un personaje que es ambivalente, o sea, es un personaje, es una mujer que descubre que le gustan otras mujeres en una época donde las mujeres cumplen un rol muy específico y cuadrado y que pues no te puedes salir de ahí, ¿no? Entonces, ahí surgen muchos conflictos, obviamente por el choque, ¿no? Cultural, el choque de la época, ¿no? Que la represión hacia la mujer en esa época era todavía más fuerte, ¿no? La mujer tenía que ser de su casa, virgen, cuando se casara y ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, obviamente en esa novela tuve que adentrarme en temas también un poco sórdidos, porque hablo de que en esa época, pues si eras homosexual, eh, podías ir a la cárcel, te podían matar o podías ir al manicomio, que el manicomio era como el infierno. O sea, en esas épocas, cuando apenas empezaba la psiquiatría y empezaban a detectar estas enfermedades mentales, que por mucho tiempo la homosexualidad se consideró una enfermedad mental, ¿no? Estás loco. Entonces, pues obviamente los pacientes eran torturados con tratamientos, ¿no? Según electrochoques o ahogamientos prolongados, ¿no? Entonces tuve que investigar esa parte también que se plasma dentro de la novela. Y fue así, yo siendo una mujer de la comunidad LGBT, pues obviamente sí sentí eh, un poco de tristeza, de vergüenza, eh, como que decir, ¿cómo es posible que en ese tiempo haya habido este tipo de situaciones y lugares, ¿no? Pero no debe sorprenderte porque hoy en día hay lugares de terapias de conversión, ¿no? Que es casi lo mismo, que te torturan y te hacen un lavado de cerebro para que tú digas, no, no, yo soy normal, ¿no? Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, pero obviamente no es cierto, ¿no? Y mucha gente que va a esas terapias de conversión terminan suicidándose porque les meten tanto un odio hacia ellos mismos que ya no se soportan, ya no se toleran. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, de eso hablan mis tres novelas que ya van a estar disponibles. ¿Por qué elegiste la fantasía y el suspenso para contar esta historia? ¿Cuál? ¿A cuál te refieres? Ah, Mundo Secreto, Eh, ¿Misión secreta? Misión Secreta, eso, sí. Bueno, no hay fantasía en Misión Secreta, en la cual sí hay fantasía es Zion, es 100% fantasía, porque pues, vamos a descubrir un mundo nuevo, lugares nuevos, personas, culturas diferentes que forman comunidades dentro de este mundo, ¿no? Que vamos a ir descubriendo. Misión Secreta pues es un thriller, entonces una novela de suspenso, entonces pues vas a ver algo más realista, ¿no?
aterrizado a lo que se vive día a día, ¿no? Te puedes identificar con los personajes. Y Desde la trinchera, que es la novela que voy a publicar en octubre, hay un toque de fantasía muy pequeñito que conecta a los dos personajes, que me gustó mucho y de hecho forma parte de la portada del libro, que es una mariposa azul. Eh, yo investigué y creo que no hay mariposas azules, porque obviamente el estampado de las alas tiene que mimetizarse con el ambiente, el entorno, ¿no? Entonces tienen que ser verdes, amarillos, grisáceos, que es, digamos, el lugar donde están las mariposas, ¿no? Amarillos también, hay unos amarillos intensos, pero bueno, se mimetizan con las flores, ¿no? Por ejemplo. Pero mariposas azules con esa tonalidad, no creo que existan, digo, tal vez me estoy equivocada, ¿verdad? Pero es un toque mágico, fantasioso, que une a los dos personajes principales eh, en la novela, pero pues es un detalle, es una pincelada nada más de magia, ¿no? Que le agregas a la historia, ¿no? ¿Crees que la literatura LGTB está suficientemente representada en el mercado editorial mexicano? ¿Qué desafío enfrentan los escritores que hacen este tipo de temática? Pues no, la verdad es que no está tan representado. Últimamente se ha hecho un poco tendencia, pero todavía falta mucho abrir puertas, ¿no? La verdad que los libros de la comunidad con personajes que representan a la comunidad son mucho menores. Yo no creo que cubran ni siquiera el 5% de todos los libros que existen o que se van publicando año con año. Entonces, yo creo que aquí también aportamos un poco los autores independientes, ¿no? Porque pues no estamos al mande usted, como decimos aquí en México, de las editoriales, ¿no? O a las tendencias que crean ellos que les va a convenir publicar un libro. Ahora las editoriales no publican algo que sea bueno, publican algo que sea vendible. Esa es la realidad. Y tal vez para muchas editoriales dicen, este es un libro solo para la comunidad LGBT, que son el 10% de la población mundial, que cada vez es mayor, porque cada vez hay más libertad de decir, soy de la comunidad, ¿no? Entonces, cada vez ese 10% se va aumentando, aunque muchos homofóbicos dicen, ay, su agenda, ¿no? ¿Cómo dicen? Que estamos adoctrinando a la gente a ser homosexual. Eso no se adoctrina, si no todos seríamos hetero, ¿no? Porque yo toda mi vida rodeada de personas heteros, ¿no? Si eso realmente fuera real, seríamos todos heteros, si fuera una doctrina, ¿no? Un aprendizaje del entorno. Pero bueno, mucha gente no lo quiere entender, pero bueno, ese es otro tema muy largo. Entonces, tal vez muchas editoriales piensan, este libro es para un sector pequeñito, no me sirve, ¿no? Entonces ahí entramos los autores independientes de publicar novelas para la comunidad, pero lo genial que yo he puesto a prueba estos libros con gente que no es de la comunidad y les ha gustado, y les ha llamado la atención y hasta han cambiado un poquito el chip que traían ellos, ¿no? Respecto a la comunidad, ¿no? Y te lo dicen abiertamente, no, es que yo tenía estas ideas o tenía estos conceptos y no sé, tu novela me hizo entender muchas cosas. Entonces, creo que ahí también tenemos esa ventaja, ¿no? Esa posibilidad como independientes de publicar estas novelas y que estén disponibles para todas las personas, ¿no? Que quieran leerlo, ¿no? Pero no solamente son novelas para la comunidad, es para toda la gente que quiera leer y le interese el tema, ¿no? Principal, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como las mayores reflexiones que te interesa plasmar en tus libros? Pues ahora sí que creo que lo importante para mí es que haya una representación femenina. En este caso, mujeres que aman a otras mujeres, pero aquí lo genial de todo es que las mujeres que no son de la comunidad, que son heteros, lo que sea, eh,
no tienen conflicto en leer estas novelas. Les gustan los personajes, las mujeres que están empoderadas, que llevan la batuta de la historia. En este caso tengo yo, digamos, una responsabilidad doble, ¿no? Como mujer y como parte de la comunidad LGBT, ¿no? Como mujer es siempre proyectar a mis personajes de una manera empoderada, ¿no? Eh, que es importante para todas las mujeres jóvenes, adolescentes, jóvenes y no jóvenes, tener esa presencia, ¿no? Tener personajes fuertes. Yo, pues obviamente, yo crecí, fui niña de los 80, joven de los 90, entonces, pues yo no tenía esos ejemplos, ¿no? Y es muy importante la literatura femenina, presentar personajes que realmente tomen las riendas de la historia, porque eso también lo transmites, transmites esa energía a las mujeres y más a las jóvenes mujeres y más a las jóvenes mujeres homosexuales, ¿no? Que si ya de por sí eres mujer, tienes una carga social muy fuerte, que tienes que ser bonita, femenina, delgadita, tienes que cubrir muchas cosas que la sociedad te impone, ¿verdad? Que tú lo quieras hacer y cumplir, bueno, ya, te vuelves loca, ¿no? Pero llega un momento en que mandas al diablo a todo el mundo y dices, esta soy yo, les guste o no. Entonces, pero en ese proceso te pierdes, ¿no? Te pierdes mucho como mujer, ¿no? Entonces, creo que para mí es importante que mis novelas tengan personajes femeninos muy empoderados, muy fuertes, que sepan hacia dónde van, que ya se conozcan, que no entren en un conflicto eh, personal en el sentido de que no saben quiénes son, porque eso es lo que no quieres proyectar. Tú quieres proyectarle a tus lectores un personaje que ya va encaminado, ¿no? A lograr lo que quiere, ¿no? Y es algo para mí muy importante, ¿no? Que vean esa fortaleza, ¿no? Por ejemplo, en Sion, el personaje principal, que es una arqueóloga, viaja a este mundo y la confunden con una deidad. Y ella dice, no, es que yo no soy, yo soy un ser humano. Y ya no se creía con el poder, pero poco a poco se fue creyendo y se fue empoderando, ¿no? Y al final terminó liderando todo un mega ejército en contra de la maldad, ¿no? En contra de los contrarios, ¿no? Entonces, también ese viaje, ¿no? De que se creía una persona normal, común y corriente, pero también el mensaje es que todos tenemos ese poder en nuestro interior, ¿no? Todos somos esa persona, ¿no? Que decimos, ay, yo soy normalita, ¿no? Pero cuando llega un momento, sale eso, ¿no? Aflora ese empoderamiento, ¿no? Entonces creo que es algo que destaca en mis novelas, ¿no? Ese tipo de personajes, ¿no? Que van en ese viaje, en esa ruta, en ese camino del héroe, ¿no? Algunas más avanzadas que otras, pero al final se terminan convirtiendo en esos héroes, ¿no? Y de hecho es una frase que yo siempre uso, nosotros necesitamos nuestros propios superhéroes, nuestros propios héroes, y no es en nada en contra de las personas heterosexuales, ellos tienen mucha literatura, tienen muchas, los hombres, las mujeres heterosexuales tienen muchos ejemplos en la literatura donde sentirse identificados. También nosotros queremos identificarnos, ¿no? Es igual, no es nada en contra, simplemente que yo quiero encontrar un libro donde la protagonista sienta lo mismo que yo, ¿no? Entonces, creo que esos son los puntos más importantes, los pilares de mi escritura, ¿no? Y en ese punto, si tuvieras que elegir un personaje de tus libros, ¿cuál es tu favorito que te representa? Ay, Dios, está difícil. Es que a todos los quiero. Son mis hijos. Híjole, no, está muy difícil. Bueno, de estos que ya están publicados, ay, me identifico mucho con Roma Dali que en Misión Secreta, porque fíjate que este libro lo escribí mucho antes de que me pasara a mí un suceso personal.
del fallecimiento de mi pareja, con la cual estuve 20 años. Entonces, este libro ya lo había terminado antes de que pasara eso. Y cuando me metí a corregirlo para publicarlo este año, la protagonista también, su pareja, su esposa fallece. Entonces, vemos su proceso de duelo pues en ese sentido podría decirte que me identifiqué mucho con ella y que ahora que yo ya viví ese suceso, ¿no? Esa pérdida, ese duelo, creo que lo plasmé perfectamente sin haber experimentado yo en la vida real el suceso. Entonces, y eso es lo que me encantó, ¿no? Y creo que podría yo decirte que de estos dos libros que ya están publicados, me identifico más con Roma Dali de Misión Secreta. ¿Cómo es tu proceso de revisión? Si lo envías a alguien, le dices a tus amigos que lo lean primero. Bueno, estas novelas, 8 de mis 11 novelas estuvieron en Wattpad. Entonces tuve un montón de lectores beta. O sea, ya no necesité lectores beta porque ya me habían dado toda la retroalimentación de qué mejorar, qué cambiar. O sea, cosa que hice cuando las retiré de Wattpad, empecé a hacer todos esos cambios y esas mejoras, irlas puliendo. Yo la verdad no recomiendo, yo no le recomiendo a la gente que se lo dé al amigo o al hermano, porque tal vez en primera no sean muy ávidos lectores. Entonces, no te van a dar también una opinión cruda, realista, aterrizada. No te van a decir, ah, sí, estuvo muy interesante. Pero no te sirve mucho de eso, no te sirve una opinión así. Entonces, yo lo que siempre les sugiero a los escritores nuevos que pongan a prueba en estas plataformas eh, su libro en Wattpad o en otras que hay. Yo siempre recomiendo Wattpad porque le tengo mucho cariño, porque ahí empecé. Sus novelas y ver qué retroalimentación van teniendo de los lectores que les gusta ese tipo de género de la novela que tengan, ¿no? Siempre sugiero eso, ¿no? Porque las amistades, la familia, pues no te va a dar una crítica realista, la verdad. Entonces, ¿para qué los pones en ese entredicho, no? Van a decir, ay, no me gusta leer y tengo que leerlo porque es mi amigo, es mi hermano, o, ay, qué fastidio, ¿no? O es mi pareja. Entonces, no hay que poner en esas situaciones a la familia, a los amigos, ¿no? Creo que hay otros medios, ¿no? O pedirle a un colega que quiera que le tengas confianza, que te lea y te dé un reporte, ¿no? De tu libro. Pero bueno, en este caso, mis novelas ya están como que ya entraron al fuego. Entonces, pues no he tenido tantos lectores beta. Sí hubo lectores beta en Misión Secreta, porque yo pagué a una agencia editorial para que me hiciera la corrección. Antes de yo adentrarme y decir voy a hacerlo yo todo y aprender todo. Entonces, ellos sí tenían un lector beta uno y después tuvieron un lector beta 2 ya cuando hicieron las correcciones. Se terminaron de hacer todas las correcciones y pues sí, estuvo muy interesante la opinión de la gente y la mayoría no eran de la comunidad, te digo, no eran de la comunidad como tal, entonces es interesante ver la opinión de gente que no está dentro, ¿no? Ahora te quiero preguntar sobre qué consejo le darías a los nuevos escritores, o a los que todavía están con el temor. Pues primero, eso, ¿no? Que no se dejen guiar por la opinión de la gente. Eh, También hay que curtirse de la crítica y hay que diferenciar entre una crítica positiva, una destructiva y una asertiva. La asertiva es la cual sí te dice que tienes cosas que mejorar, que hay ciertos detallitos, pero te lo dice de cierta manera
para que tú hagas los cambios, ¿no? Y hay otras que solamente son para destruirte. O sea, y ya cuando te vas curtiendo, pues ya no te importa tanto la crítica, ¿no? Ya no te afecta. Creo que lo más difícil es la crítica y muchos se quedan ahí. Ya cuando reciben una mala crítica, ya se trauman, se bloquean y dicen, ya no soy para esto. No, siempre vas a tener una crítica destructiva. Habrá gente que no le gustes. Habrá gente que no le guste tu manera de escribir o tú no le caigas bien, y nada más porque te van a dar una reseña ahí dolorosa. Pero bueno, se siente, se palma, ¿no? O sea, cuando es una crítica que nada más es por el gusto de criticarte y otros que sí son para que tú aprendas como escritor o como escritora, ¿no? Y te dicen cuáles son los puntos que debes mejorar y hay que poner atención a eso, no bloquearte, no decir, ay, están locos todos, ¿no? Yo soy un genio de la escritura, tampoco. Tener tantita humildad y aceptar que tal vez necesitas mejorar ciertos detalles, ¿no? Creo que ese es el consejo que podría darles y que no se dejen manipular por la negatividad, porque por desgracia en este medio hay mucha negatividad. Ay, no vendo. Ay, no me aceptan mi manuscrito, las editoriales. Ay, no sé qué. Ay, no sé cuál. No, no se dejen guiar por eso, porque si no nos hundimos todos en la oscuridad. O sea, tienes que trabajar sin mucho. Para vender un solo ejemplar tienes que estar ahí metida en las redes sociales y hablar casi de boca en boca, decir, aquí está mi libro, pero solo así funcionan las cosas, y más si siendo independiente, ¿no? Pero también con una editorial vas a trabajar mucho en la publicidad y en la promoción. O sea, no te vas a tirar a la flojera, no puedes. Cuéntanos un poco sobre tus proyectos, ya que nos quedan 6 minutos. So- Pues realmente mis proyectos futuros es desde la trinchera. Voy a republicar otras dos novelas que eran de las editoriales, que esa es su tercera edición y su segunda edición este año. Y ya el siguiente año voy a publicar una saga de 4 partes de una novela romántica. Y bueno, pues esos son mis proyectos para este año, lo que queda de este año y el siguiente año. Y bueno, el otro día, bueno, ayer tuve un comentario de que si estaba haciendo mis libros con inteligencia artificial porque los estoy sacando muy rápido. Le digo, no, lo que pasa es que perdí mucho tiempo con las editoriales y ahorita que ya puedo y puedo gestionar todo, pues lo estoy sacando. Si quiero, puedo sacar una al mes sin problema, pero esas ya estaban terminadas desde el 2019, que fue cuando las retiré de Wattpad y las empecé a registrar conforme las iba corrigiendo. Entonces, pero bueno, son ideas que tiene la gente, ¿no? Que cree que de la nada surgen las novelas, ¿no? Estas ya estaban terminadas desde mucho tiempo atrás. Entonces, pues esos son los proyectos. Y Laura, para finalizar, te quiero agradecer por tu tiempo, a pesar de los inconvenientes que tuvimos con la otra red, Instagram. Sí. No, gracias a ti por la paciencia. Eh, ¿Algo que quieras agregar, decir, No, pues saludar a alguien? gracias a ti, Diego, por la oportunidad de conectarme yo con tus seguidores. Muchísimas gracias, te agradezco el espacio de poder platicar contigo y pues aquí estamos también para lo que se ofrezca. Sí, vamos a seguir ahí haciendo eh, live contigo con tus nuevos libros. Me interesa mucho tu temática, es muy interesante. No, muchas gracias. Y ahí estamos en comunicación. Que estés bien, Laura. Chao. Gracias, bye bye.